Bueno, tal vez tiene sentido que comencemos la presentación de Angélica y luego la discusión posterior. Nuevamente, mi nombre es Luis Ángel Roa, yo soy responsable de cooperación triangular en la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia, y voy a estar acompañando a Angélica y a ustedes en el desarrollo de esta presentación, conversatorio que queremos organizar durante los próximos minutos. Una presentación muy breve de Angélica. Angélica es una profesional en relaciones internacionales con mucha experiencia en áreas de desarrollo de capacidades en empleo y juventud con un foco sur-sur. Tiene experiencia geográfica trabajando en Asia Central, los Estados Árabes y la región de Asia-Pacífico, y sus intereses actuales están centrados alrededor de la digitalización, el futuro del trabajo y el futuro del aprendizaje. Angélica nos acompaña para discutir la experiencia sobre CEMEX y su trabajo en gestión de riesgo de desastres en Centroamérica. Así que, Angélica, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Luis. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirmas si se puede ver. Creo que está viendo la presentación, ¿cierto? Sí, se puede ver. Perfecto. Bueno, pues como ya lo ha dicho Luis, yo soy Angélica, yo soy consultora con la Organización del Trabajo y con algunas otras organizaciones, y estoy trabajando ahora mismo en el tema de la cooperación sur-sur, bastante con nuestro departamento de partenariados, específicamente con la unidad que se encarga de la cooperación sur-sur, y es así que nos hemos nosotros también dado cuenta de la cooperación que se ha hecho en México en términos de la reducción de desastres. Y el tema de la presentación yo lo cambié un poco aquí en el título porque es ARISE el nombre de la organización que está conformada o liderada por CEMEX, que es más bien el proyecto completo. Entonces, ARISE viene siendo el proyecto del que estamos hablando, y yo la titulé El compromiso de ARISE con la reducción del riesgo de desastres en Centroamérica. CEMEX es el líder ahora de la organización, digamos, como ARISE, pero se entiende que la organización va a desarrollarse y tal vez lleguen algunas otras empresas a liderar el proceso. Entonces, esta es una asociación sur-sur del sector privado, y el ejemplo que les voy a proveer es un poco más centrado en el ejemplo de México, pero ARISE tienen redes en toda Centroamérica y Sudamérica, y se está expandiendo bastante, así es que es súper interesante conocerlos. ¿Qué es exactamente? Voy a ver si puedo dar... ¿Qué es ARISE? Bueno, ARISE es una red nacional en este sentido de México, pero también una red internacional del sector privado que lidera la cuestión de la reducción de desastres. Y se basa en el marco Sendai. Aquí puse una imagen del marco Sendai que tiene como objetivo reducir los desastres, porque de parte de las Naciones Unidas se entendió que no era solamente llegar en el momento del desastre a proveer ayuda humanitaria, pero que se tiene que prevenir estos desastres. El marco Sendai específicamente le está hablando obviamente a los gobiernos, a los Estados miembros de las Naciones Unidas, pero también da a conocer que este tema de desastres es una responsabilidad de todos, y pone énfasis en otros actores, como es el caso de las asociaciones privadas, de los gobiernos locales y de otros grupos interesados, incluyendo otras organizaciones internacionales, como en este caso la Organización del Trabajo. Y bueno, como ya lo he dicho, la idea obviamente, y está en la imagen, es reducir el riesgo de desastres, y cuando no se puede reducir obviamente los desastres porque son tal vez fuera de nuestro control, es poner en el lugar algunas metodologías que puedan ayudarnos a hacer frente a estos desastres cuando lleguen. Y ARISE como proyecto es una asociación del sector privado, como ya lo dije, que
liderada por Cemex, que ha llegado a decir, ok, entendemos bien qué es lo que está pasando y queremos hacer algo al respecto. Entonces se juntaron varias compañías para hacer frente al reto. ¿Y cuál es el reto? Bueno, el reto es que los desastres representan para nuestros países del sur un freno para el desarrollo de las economías y prolongan la pobreza, y obviamente este es un reto que tenemos todos para el 2030 de hacer frente a la pobreza y de que tal vez algún día lleguemos a decir no hay gente que vive en calidad de pobreza. Entonces, viendo los datos, aquí tenemos unos datos del Banco Mundial, que cada año 26 millones de personas caen en la situación de pobreza debido a los desastres, y lo vemos todos los días, y ahora más con la crisis climática. Y este sector privado se juntó con el entendimiento de que no va a haber un negocio exitoso en una zona de desastre. Entonces, es un desafío de todas y de todos, y especialmente del sector privado. Si quieren tener negocios exitosos, tienen que hacer también frente a este tipo de situaciones. ¿Cómo es que trabaja Arise? Aquí tenemos los grupos de trabajo. Tiene un grupo de trabajo que está integrado obviamente por pequeñas y medianas empresas, porque en México son la mayoría de las empresas, y es bueno que tengan capacidad de recuperación y capacidad también de entender qué es lo que pasa y cómo les afectan los desastres naturales, que en México pasan bastante, de las inversiones, los seguros y la infraestructura resiliente. Ahora mismo Arise se está enfocando en las pequeñas y medianas empresas y en la infraestructura resiliente bastante, y compartiendo los conocimientos obviamente con toda América Central y América del Sur. ¿Por qué estamos hablando de Arise México y no de Arise en general? Porque Arise México es entre toda la red de Arise el ejemplo más exitoso que se ha tenido. Ellos han logrado poner juntas a 53 empresas que se sientan a la mesa y que hablan sobre los retos y sobre las recomendaciones que se pueden hacer, no solamente a empresas, pero también al sector público, porque trabajan obviamente de la mano con lo que está pasando en el sector público y para la implementación de las leyes relevantes en estos aspectos. Y lo que se busca es que se expanda la red de Arise en otros países, no solamente en nuestros países en Latinoamérica, pero también tal vez en otros países en África y en Asia, obviamente todos los países del sur, y es una manera de que se compartan también los conocimientos entre países que sufren de las mismas condiciones en términos de desastres. ¿Cuáles son las líneas de acción que ellos están proponiendo y que son importantes? Obviamente la primera y la más importante para Arise ha sido la comunicación, y la comunicación es también uno de los componentes principales de la cooperación sur-sur, porque es en esa manera en la que podemos hacer este aprendizaje entre pares, que es la base de la cooperación sur-sur, para que se aprenda uno de las experiencias de los demás. Otro punto de acción es la capacitación. Como ya lo dije, en México al menos se trabaja con muchas pequeñas y medianas empresas que no están capacitadas para hacer frente a los desastres y que tal vez no conocen bajo qué condiciones estos desastres se pueden llegar a ocurrir. Entonces la capacitación ha sido también una línea de acción importante, y este tipo de capacitaciones no solo se han realizado por parte de Arise en México, pero en Centroamérica y en otros países también. Y incluso por parte de la Organización del Trabajo se ha invitado bastantes veces a nuestros eventos de capacitación también a compartir esta buena práctica, porque nos parece que es algo que todos tienen que estar al día en lo que está pasando sobre la prevención de desastres. Y obviamente, como ya lo decía, el análisis de las políticas públicas, el estar integrado en la red de Arise, ya sea en México o en la red internacional,
da la oportunidad a estas empresas a unirse y a monitorear las propuestas de leyes. En México, por ejemplo, sería la ley de registro del riesgo integral de gestión y protección civil, pero obviamente es el hecho de que una red Arise en un país esté trabajando con su gobierno ya da también la capacidad a las otras redes para hacer lo mismo y para replicar este tipo de actividades en otros países, especialmente en países que tienen una estructura similar como es el caso de los países en Latinoamérica. Y bueno, aquí, como ya lo decía, Arise es liderado por CEMEX, que es el punto focal del sector privado para la reducción del riesgo de desastres, y trabajan de la mano también con la Organización de las Naciones Unidas. Y ellos han apoyado ya la creación de otras redes de Arise en Costa Rica, en África, en Argentina, y están en conversaciones para aumentar estas redes de empresarios que se van a juntar a hablar sobre este tipo de problemas. Algunos de los actores, porque ya me decían que era importante para ustedes conocer qué tipo de actores están involucrados. Bueno, obviamente son actores del sector privado. Por ejemplo, aquí tenemos un actor de negocios en Sudáfrica, las oficinas regionales de la ONU para la reducción de desastres, otros en México serían las cámaras de comercio, empresas individuales, digamos CEMEX es una empresa, no es una cámara de comercio, pero como CEMEX hay otras empresas que también están involucradas. Y aquí tal vez después cuando les pase la presentación yo puse aquí un enlace a la lista de miembros de la red global de Arise, que tiene bastantes empresas que todos conocemos y empresas de artículos que usamos todos los días, que me parece súper importante también conocerla, pero no voy a ir a tocar en cada una de ellas para no ser larga la conversación. Pero bueno, ¿qué está faltando? Porque cuando hablábamos de iniciar este diálogo con los participantes, era hablar sobre que obviamente esta es una buena práctica, es una práctica excelente de parte de Arise, de parte de CEMEX, de parte de las Naciones Unidas, pero como todos los proyectos hay cosas que tal vez todavía no están, no existen como las habríamos planeado en todo en la vida. Y bueno, digamos, en Arise México lo que se busca obviamente es crear conciencia, y el problema es que hay una falta de conocimientos. Entonces, cuando uno viene con la idea de crear conciencia en las empresas, de involucrar a mayores partenariados, es difícil cuando hay una falta de conocimiento y entendimiento exactamente en este tema tan técnico como es la prevención de desastres. Y la gente, sinceramente, es complicado para nosotros ver a futuro qué es lo que va a pasar. Entonces, si vienen y nos dicen, bueno, va a haber una pandemia en 2 años, tal vez no lo vamos a creer y no lo vamos a querer entender o hacer algo al respecto. Entonces, esta falta de conocimiento causa también una falta de inversiones y una falta no sé cómo se diga en español, engagement. Pero bueno, también hay una falta de relacionamiento de los negocios resilientes de desastres. Son negocios que no se entiende que una vez que no hay desastres, obviamente va a haber una prosperidad, no solamente para los negocios, pero también para el país, para todas las personas, que va a dar a las personas también una posibilidad de tal vez invertir más o de gastar más dinero en comprar más artículos en ciertas empresas. Entonces, esa falta de entendimiento de la relevancia de evitar desastres que tiene con los negocios es también un componente que está faltando para lograr que las ideas que Arise tengan de verdad se vuelvan completamente globales, o al menos para el sur global. Y obviamente una duplicación de esfuerzos y de recursos, como siempre hay recursos limitados y hay no solamente financieros, pero también humanos que se tienen que fortalecer. Entonces, eso sería un poco de lo que está faltando en este momento para lograr que Arise sea incluso más exitoso de lo que es.
En términos de qué es lo que se ha hecho en cambios de este proyecto, tomando Arise como proyecto, la red es muy joven, así es que los cambios se han ido generando. No, Arise no fue un proyecto como el que estamos acostumbrados en las organizaciones internacionales, de que tengamos un documento con outputs específicos que tengamos que entregar a un donante, pero era un poco de todas maneras más flexible como organización. Así es que se ha permitido que se cambien cosas administrativas y cosas estratégicas, que creo yo que es algo de lo que podemos aprender en muchos otros proyectos que están un poco dentro de una caja que no podemos sacar. Entonces, en el caso de Arise, se cambiaron las prioridades también, como yo decía, las prioridades ahora están en pymes, están en las inversiones para el riesgo de desastres y en la infraestructura resiliente, y se ha cambiado obviamente la administración, no tanto el liderazgo, sigue bajo el liderazgo de CEMEX, pero los componentes de la mesa de negociaciones son variables dependiendo de su disponibilidad. Entonces, esos son los cambios en la estructura del proyecto desde su inicio. ¿Y qué se podría hacer de manera diferente? La idea, yo creo que no hay mucho que se podría hacer de manera diferente. La idea es buena y se quiere replicar, se busca que se replique en más países en Latinoamérica y dentro de México, obviamente también que se extienda a más estados. Y se busca, obviamente, que se refuerce la gobernanza, que es también uno de los aspectos más importantes en proyectos de este nivel, que de verdad los actores vengan y se sienten en la mesa de negociaciones y no sea nada más un trato de papel. Esto es por Arise y un poco de parte de la Organización Internacional del Trabajo, y con base a nuestros estatutos de cooperación sur-sur, yo anoté aquí algunas recomendaciones que no son directamente para este proyecto, pero siento que son aplicables a este y a muchos proyectos de cooperación sur-sur. Aquí no voy a ir a leer todos estos documentos, pero esos son los documentos que nos guían en la Organización del Trabajo legalmente sobre la cooperación sur-sur. Obviamente muchos de estos tal vez son o los que guían otras organizaciones también. Y entre las recomendaciones, bueno, en la organización siempre tenemos nuestros interlocutores sociales. La Organización del Trabajo es la única organización que trabaja con gobiernos, empleadores y trabajadores en la gobernanza de la institución. Entonces siempre buscamos que todos estos actores se junten y consideren los problemas en manera estructural tripartita. En este caso es una organización de empleadores, digamos, con las definiciones de la Organización del Trabajo, pero sería bueno tal vez experimentar, ver cómo sería la organización Arise o tal vez alguna otra, incluyendo también a trabajadores y gobiernos en la mesa de negociaciones. Entonces, esta es una de las recomendaciones. La creación de la capacidad creo que ya está considerada en esta buena práctica de todas maneras. Otra cosa sería fortalecer las actividades de sensibilización, no solamente sobre la importancia de la cooperación sur-sur, pero sobre la importancia temática de lo que estamos viendo. Ya vimos que uno de los retos es de todas maneras que la falta de entendimiento de cómo los temas están relacionados uno con los otros. Entonces, estas actividades de sensibilización se tienen que hacer igualmente de la mano de otros actores nacionales para que puedan llegar a todos, y también el entender que los desastres se previenen por parte de todos y no solamente por parte de un solo actor, que generalmente es el gobierno.
La segunda recomendación que tenía aquí es sobre la cooperación sur-sur. Obviamente creo que eso lo tenemos todos en este foro. La cooperación sur-sur nos facilita aprender de otros que tienen tal vez los mismos desafíos que nosotros tenemos en nuestros proyectos y en nuestros países. Y creo que esta es la última, finalmente, como ampliar el ámbito de la aplicación de la cooperación sur-sur. A mí me parece que ARISE es una muy buena práctica y una muy buena idea, pero de todas maneras está temáticamente restringida y sería bueno que se identificaran temáticas que se puedan llevar al tratamiento de estos actores que de todas maneras ya están juntos y que de todas maneras ya han demostrado que pueden trabajar para la prevención de desastres. Tal vez puedan también trabajar para otros temas importantes de la Agenda 2030. Y esta sería la última recomendación por parte de la OIT. Y finalmente, aquí puse una lista de actores que yo siento que podrían de alguna u otra manera involucrarse. No digo que conformen a la organización de ARISE o que conformen a todos los proyectos de cooperación sur-sur, pero es siempre importante tener en mente qué es exactamente lo que se necesita, qué es exactamente lo que la sociedad civil necesita, qué es exactamente lo que el sector privado necesita, qué es exactamente también lo que los gobiernos necesitan de nosotros para poder llevar a cabo un cambio diferente y sostenible. Y bueno, de mi parte esto era todo. Y estoy contenta de discutir con ustedes este tema. Gracias. Fantástica, Angélica. Muchas gracias por la exposición y por la presentación que acabas de hacer de esta iniciativa tan interesante. Yo tengo dos preguntas que quisiera hacer y así vamos dando espacio a los colegas que se han conectado para que también piensen sobre las dudas que tienen. Entonces, mi primera pregunta es esta. Tú comenzaste, en algún momento haces referencia al tema que la gestión de riesgo de desastres puede ser como difícil de tener presente, de tener presente todo el tiempo entre los socios involucrados. Y este es un tema que viene con un sesgo de percepción que tenemos los seres humanos, descontamos realmente el impacto de las cosas que son potenciales y nos concentramos tal vez demasiado en el presente, en las necesidades tal vez más discretas que tenemos en un momento, ¿no? Entonces, sabiendo que no le damos la seriedad o no le damos la importancia tal vez que se meritan las cosas que vienen en el futuro, los riesgos, ¿cómo es que la conciencia, cómo termina surgiendo la idea de ARISE? ¿Cómo cristaliza? Es decir, de tener la conciencia de un problema, ¿cómo se pasa a tener un plan de estructura, o sea, a tener una estructura, un presupuesto y un plan de acción con trabajo? ¿Cuál fue ese detonante que convierte el riesgo en acción? Bueno, yo creo que de cualquier manera, de parte de CEMEX siempre ha existido esa idea de que los desastres tienen que prevenirse. Yo no quiero hablar por CEMEX, pero en base a no solamente a esta buena práctica, pero a muchas buenas prácticas en las que involucramos al sector privado, ya sea en la prevención de desastres, ya sea en la educación. Generalmente cuando se les quiere involucrar, la idea es mencionar cómo es que un problema a nivel global o a nivel nacional está afectando sus negocios o cómo puede una solución ayudarlos a mejorar a los negocios que están desarrollando o los proyectos que están desarrollando. Y esto aplica para el sector privado y aplica para otros sectores. Entonces, la idea de ARISE ya estaba ahí de parte de CEMEX y de parte de algunas instituciones. México, de todas maneras, se encuentra en una zona de desastres cada año. En las costas hay gente desplazada, los pequeños negocios están cerrados y las empresas cada vez más están conscientes de esta responsabilidad civil que también tienen y un poco combinado el interés de CEMEX, la responsabilidad civil y el entendimiento de que es responsabilidad de todos, es como ha surgido esta idea.
Gracias. Entonces, un poco refuerzas algunas intuiciones que tenemos nosotros aquí en la agencia y los que manejamos Cooperación Sur-Sur, porque sabemos que es algo que compartimos con colegas, en el sentido de que cuantificar las cosas ayuda un poquito a gestionarlas y a llevarlas de poder tomar decisiones alrededor de estas cosas, ¿no? Entonces, traducir en números la desatención o el riesgo de desatención, las consecuencias de no atender estos, también ayuda a movilizar un poco los distintos socios, ¿no? Yo creo que sí, pero más que nada de manera positiva, porque Ujú. obviamente si vienes y dices, bueno, si no atiendes este asunto, vas a perder todo esto, ah, no se va a tomar de una manera muy positiva. Es más bien el ganar, ganar. Si atendemos este asunto, si atendemos el cambio climático, la gente va a viajar más y va a haber más oportunidades no sé, de tener más negocios en el sector turismo, etcétera. Es una manera, yo siento, más proactiva y, bueno, positiva de poder tener a todos los actores juntos. Sí, más proactiva, más positiva y más efectiva, porque la gente con miedo no reacciona tampoco muy bien. Entonces, gracias por eso. Yo tenía una segunda pregunta antes de dar la palabra a las colegas que nos están acompañando. Entonces, mi segunda pregunta es, también mencionaste en algún momento que Arise tiene participación o existe, hay Arises organizados en distintos países, hay distintas redes alrededor de la región centroamericana y suramericana. Sin embargo, estamos utilizando como ejemplo el caso mexicano porque te parece que es como más emblemático del trabajo que están haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre Arise México y Arise de los otros países? ¿Qué puedes resaltar ahí? Yo creo que no hay diferencia en este momento. O sea, la red de Arise México es la más grande de todas las redes que existen, que sería lo único notable, pero yo creo que se complementan más que nada en términos de sus experiencias propias y según yo tengo entendido, es de todas maneras que desde Arise México que se moviliza un poco más el hecho del aprendizaje y de la capacitación a otras redes ARISE. Pero si no, es más o menos lo mismo y se entiende que se espera que sean más o menos lo mismo. Gracias. ¿Ha habido, o han tomado en cuenta ustedes alguna forma de estimular buenas prácticas que se hayan generado o creado en Arise México en las otras redes de Arise? ¿Tienen algún mecanismo como de aprendizaje cruzado entre las redes? Hay un reporte anual que Arise lanza con las iniciativas de todas las redes Arise que existen y para compartir obviamente las buenas prácticas y los conocimientos generados durante el año, el año previo. Fantástico. Bueno, Angélica, muchas gracias. Quiero invitar entonces a Annie, a Gloria, a Jessica, Shirley y Vanessa, si se animan o tienen alguna duda, alguna pregunta que hacer desde la práctica de la cooperación sur-sur, que Angélica nos pueda ayudar a iluminar. Pueden ir abriendo sus micrófonos o en tal caso colocar la pregunta por el chat y nosotros podemos revisarla. Sino mientras la gente se anima, Luis, solo para comentar por qué también es importante esta buena práctica para la organización del trabajo, es porque también ellos no solamente capacitan a otras empresas, pero capacitan también a los empleados que trabajan en las empresas que son parte de la red y eso es importante porque eso entra en nuestros estatutos sobre riesgos en el trabajo. Y cuando hablamos de riesgos, vamos a decir, por ejemplo, la pandemia de COVID-19, incluso se lleva también al trabajo, o sea, cómo puedes tener un lugar de trabajo que sea seguro para todos
cuando también estás preveniendo todos estos riesgos, ¿no? O sea, ya si hay un desastre natural o algo, qué tipo de consideraciones se tienen que llevar a cabo, y este entrenamiento siendo compartido también con los empleadores es súper importante, porque no solamente les enseña a estar más seguros en su lugar de trabajo, pero también a estar más seguros en su vida personal. Buenísimo. Aprovechando entonces este ángulo desde la OIT y aprovechando la experiencia que tú tienes dentro de la OIT, a nivel, digamos, entre regiones, nosotros en APC Colombia nos resulta muy útil también hacer comparaciones entre regiones y no solamente dentro del país, o sea, dentro de la región latinoamericana, que es un sesgo pues obvio que tenemos nosotros porque es la vecindad, pero nos hemos dado cuenta que comparando o conociendo un poco cómo son las formas de trabajo en África y las modalidades de trabajo, por ejemplo, en Asia, hay algunos aprendizajes importantes incluso para nosotros, ¿no? Y hay experiencias, o en el caso de Latinoamérica o los países iberoamericanos, existe una CEGIP, una Secretaría General Iberoamericana, con una constelación de programas que han desarrollado como algunos estándares de trabajo y no conseguimos lo mismo en otros lados. Y eso nos da, de hecho, una perspectiva interesante sobre otras cosas de cooperación sur-sur que no solemos ver en Latinoamérica porque estamos tan claros en lo que hacemos, pero en África conseguimos mucho trabajo de cooperación sur-sur en temas de comercio, en temas de legislación, incluso que no son tan acostumbrados acá. Desde tu perspectiva de la OIT, ¿hay algún enfoque regional característico en temas de gestión del riesgo de desastres que valga la pena como comentar? Digamos, la manera como se acerca uno, el latinoamericano, a la gestión del riesgo de desastres, el asiático, el africano o la africana. ¿Hay algo ahí que a ti te parezca interesante? Bueno, a mí me parece que la Organización de las Naciones Unidas ha juntado de todas maneras a los países que están más propensos a tener desastres, y separados también por tipo de desastre, para que hablen. Entonces, para mí es la ONU la que juega el papel más importante en este sentido. Y después hay la cooperación obviamente bilateral de un país a otro cada vez que hay un desastre, y centrados en la diplomacia y en la amistad, entre comillas, entre los países. Ahí es como hay bastante aprendizaje que se genera y que se comparte. De otra manera, yo creo que de todas maneras hay a nivel global protocolos para atender este tipo de desastres, ya sean naturales o ya sean epidemiológicos o otro tipo de desastres, que se llevan a nivel global, no solamente a nivel regional, pero a nivel global. Y Gloria pregunta acá si hay entrenamientos en el sector público. No que yo tenga entendido hasta este momento con la información que yo tengo, pero sería cuestión de verificar. Gloria, creo que Gloria nos saluda desde Honduras. ¿Cómo podría a una persona en Honduras vincularse con el trabajo de Arise? Yo creo que la manera más fácil siempre es, obviamente, la información toda está pública ahora. Arise tiene páginas en todas las redes sociales, y también el correo electrónico, no lo tengo ahora a la mano, pero está en la página de internet, y es así como se empieza la vinculación para los partenariados y para los enlaces de las naciones, eh, de los enlaces nacionales. Excelente. Jessica también nos saluda desde Honduras y nos preguntaba dónde conseguía la información de los integrantes de la red. Tal vez esto funciona. Sí, sí, los integrantes de la red, aquí era el link que yo tenía, a ver si lo puedo pegar en el chat. No me sale, bueno, aquí creo que es Arise Global Network. Y ahí está la lista, es una lista enorme, por eso fue que no lo quise poner todo en la presentación, pero es una lista enorme de participantes en la red global de Arise. Y también en la página de internet se puede ir y se puede separar por países, así es que cada persona puede ver cuáles son las empresas que están involucradas, ya sea en México, en Honduras o en otros países.
Buenísimo. Ani, que también es de Honduras, hay como un sesgo regional acá, lo cual es chévere. Pregunta cuál es uno de los mayores retos que Arise ha enfrentado a nivel de la región. Bueno, los mayores retos, como ya lo decía, es esta falta de información y falta de entendimiento de parte de las empresas que la prevención de desastres es un tema que les concierne. Y también que los desastres se tienen que prevenir y no se tienen que esperar. Entonces, ese es el desafío más importante. Excelente. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario que hacer, tanto en el chat como por el micrófono. Nosotros lo recibimos con mucho gusto. Mientras tanto, a mí se me ocurre otro. Tú mencionabas ahorita, hacías como una distinción entre los riesgos de desastres naturales, por ejemplo, y los riesgos de desastres epidemiológicos. No andaremos mucho más en por qué está tan a tope de la cabeza y de la conciencia el tema epidemiológico. Sin embargo, yo pensaba en los riesgos de desastres y algunos tipos de desastres que son más previsibles que otros, ¿no? Por ejemplo, las temporadas de inundación se pueden prever, no se pueden prevenir en este momento porque necesitamos una acción global a otro nivel y un montón de tiempo, pero se puede prever cuáles pueden ser los efectos de las inundaciones. No pasa lo mismo o es mucho menos frecuente o menos fácil de predecir el tema de un terremoto, por ejemplo, que también han tenido consecuencias devastadoras últimamente. ¿Hay algún tipo de estrategia de awareness, de concientización, de enlazar usuarios, de engagement, como tú mencionabas hace tiempo, que se puede utilizar en zonas costeras o alguna técnica muy particular de este tipo de cosas que requieren poco esfuerzo pero dan beneficios muy buenos, que a ti te parece que no se conoce muy bien y que podríamos mencionar acá para concientizar? Bueno, sinceramente a mí me parece que hoy en día las redes sociales son el mejor medio para compartir información y llegan a la mayoría de las personas, digamos, de todos los niveles y de todos los sectores. Un problema importante que no se considera cuando compartimos información es la terminología, porque muchas veces le hablamos a la gente con una terminología que tal vez está fuera de su entendimiento. Y si hablamos de concientizar a la sociedad, a la población, digamos, se tiene que obviamente hablar un lenguaje un poco más, a su nivel y más sensible también al nivel cultural. Y es cierto que no solamente es decir, bueno, va a haber una inundación, va a llover esto, pero la gente generalmente va a querer entender soluciones, ¿no? Entonces, qué me van a ofrecer y qué es lo que va a suceder? O sea, porque digamos, volvemos a lo mismo, no se trata de infundir miedo con la comunicación, pero se trata de difundir soluciones que vamos a ofrecer. Y esa sería yo mi recomendación, que se utilicen las redes sociales un poco para difundir la información verídica que se obtiene a un nivel y con un vocabulario que sea entendible para todos. Pero si no, yo creo que en términos de desastres, la infraestructura es muy importante, porque con estos desastres que tú mencionas que se pueden prevenir, si ya sabemos que va a haber o que cada año hay riesgo de lluvias y de inundaciones, yo siento que de todas maneras, de parte de todos los actores involucrados, se pueden prevenir si se tiene como lo prioriza Arise, una infraestructura sostenible que nos ayude a evitar cosas que son evitables. Tal vez un terremoto no lo sea tanto, pero una inundación puede serlo. Ok. Me sale una pregunta también un poco vinculada a algo que preguntaban en el chat sobre el entrenamiento a sector público. Sabemos que el nivel gubernamental que tiene mayor capacidad de acción o de respuesta más inmediata ante la presentación de fenómenos y de desastres es el nivel local, ¿no? Los gobiernos locales son los que están más cerca, los que tienen el mandato más claro para actuar.
¿Cómo han visto ustedes en la gestión de la red esa interlocución con los gobiernos locales? ¿Han conseguido aliados? ¿Han conseguido diferencias de opinión que terminan obstaculizando el trabajo? ¿Qué nos puedes comentar en esa dimensión? Bueno, la ARISE de todas maneras está comprendido por el sector privado que de cualquier manera tiene este diálogo con los gobiernos locales por medio de redes subnacionales, digamos, que existen. En el caso de México, creo que son 20 redes que son a nivel de estado, que son las encargadas de trabajar un poco más a nivel local y de hacer este lobby con los gobiernos y con las entidades de las regiones. Pero ya a nivel local, no tengo entendido que se trabaje a nivel de ciudad, digamos, ciudad, o algo así. ¿Ves una oportunidad viendo, o sea, donde uno ve un vacío, ve una oportunidad, ¿no? ¿Ves una oportunidad de organizar algún tipo de trabajo en red a través de mecanismos de cooperación sur-sur? Por ejemplo, APC Colombia, si tuviese algunos fondos que pudiese articular con entidades en Centroamérica. Tenemos una agenda de trabajo importante con Honduras, de hecho específicamente con Honduras en varios temas. ¿Ves algo que se podría aprovechar esta oportunidad para hacer un acercamiento entre redes y gobiernos locales en el marco de la cooperación sur-sur? Definitivamente, yo creo que en el marco de la reducción de desastres y también en el marco de la fragilidad, hay muchos aspectos que se llevan a cabo de manera ciudad, de manera región, especialmente por eso que tú dices que este tipo de situaciones son focalizadas generalmente. Entonces, definitivamente existe el potencial y yo creo que también ya está en curso, tal vez no con esta buena práctica, pero hay muchos recursos y muchos tipos de colaboración que ya existen bajo la sombrilla de la cooperación sur-sur para la prevención de desastres y para unir y colaborar con estados frágiles. Muchísimas gracias, Angélica. Y a las colegas que hicieron sus preguntas, tenemos espacio para una última antes de comenzar el trayecto de regreso a la sala principal. El micrófono es de ustedes durante los próximos 30 segundos. Juan Camilo, no estamos escuchando bien. Bueno, parece que la gente ha quedado sorprendida, choqueada, anonadada por la experiencia de Arise. Deme un segundo, por favor, que estoy coordinando unos temas logísticos del regreso. Y ya vamos completando acá. Bueno, la logística de regreso se parece a la logística de ingreso a esta sala. Yo voy a copiar en el chat la dirección de la sala principal. Los otros 3 paneles nos estamos coordinando y también ya en cuestión de algunos minutos cada una de las partes debería estar cerrando en segundos. Entonces, por favor, vayan haciendo clic en el link de regreso, que es este, y si hubiese algún problema de ingreso a través de este link, pueden utilizar el mismo que recibieron por correo electrónico cuando les fue confirmada su inscripción al webinar. La intención es que podamos tener una sesión de conclusiones con la directora de oferta de cooperación internacional, Catalina Quintero. Así que, listo, dando clic, nos regresamos y cualquier cosa, por favor, avisen. Gracias, Angélica, nuevamente por el trabajo y por las neuronas y las buenas ideas. Ojalá lo podamos profundizar. Gracias a ti. Gracias, Angélica. Gracias.
Voy a dar cierre entonces a esta sala. Gracias. Por favor, recuerden hacer clic en el link que se puso en el chat y nos vemos del otro lado. Ok.